Ya está aquí la side story que todos estábamos esperando de Ursulín Ricaido. La tenemos disponible ya en Manta y en Readly. Ya sabéis que os voy a dejar todos los links de esta maravilla debajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para aquellos que necesitáis un poquito más de soporte visual para encontrarlo todo, como siempre. Tenemos muchas cosas de qué hablar porque la verdad es que esta side story, a pesar de ser chiquitica, tiene mucho contenido, pero primero vamos a empezar por lo básico, porque sé que me van a venir esas preguntas que todavía me están viniendo. ¿Cómo es esto? ¿La side story dónde está? ¿Cuántos libros son esto? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño review. Yo sé que muchos ya lo sabéis, pero vamos a explicárselo a toda la gente nueva que viene a estos vídeos. Debajo del roble son una serie de libros. Actualmente son 11 libros los que tenemos de Debajo del Roble, lo que pasa es que son pocos capítulos por libro, unos 40-45 capítulos por cada libro, y se engloban en 2 temporadas más un libro extra que es el punto de vista del personaje principal, que es Riftan, ya lo sabéis. Entonces tenemos los 5 primeros libros, el punto de vista de Riftan, que es el pasado de Riftan antes de que empezaran esos 5 primeros libros en la parte temporal de lo que es esta saga, y luego tenemos los 5 libros del final, que son básicamente el final de la historia. De momento todos queremos creer que va a haber una tercera temporada en el futuro, de momento no la hay, así que podemos decir que eso de momento es el final. Esta side story se engloba dentro de lo que sería el punto de vista de Riftan, sin embargo la side story está enfocada en el personaje de Ursulín Ricaido, pero cuenta también el pasado de los caballeros Rendragon y el pasado también, por ende, de Riftan y de Ursulín. Se engloba justito antes de que a Riftan le nombren caballero Rendragon, y vamos a ver básicamente los pocos días anteriores a este evento, que fue un evento tremendamente grande, y ahora comentaremos un poquito por encima de qué va todo este libro, pero bueno, para que lo sepáis. Si queréis leer la saga de manera cronológica, la manera de leerlo es primero ir al punto de vista de Riftan, que sería el libro número 6, luego, después de leer eso, leeros este punto de vista de Ricaido, más que nada porque está un poquito ahí en medio, ¿vale? O sea, no os voy a decir exactamente el capítulo del punto de vista de Riftan donde engloba este de White Dragon, pero básicamente está más o menos en la misma línea temporal, y luego podríais leeros la primera temporada completa. Tenemos un capítulo además especial que también se metería justo en esa parte, que es el capítulo de la batalla, el post-batalla más bien, de Etileno. Son 2 pequeñas cositas que tenemos ahí que nos escribió Sujikin cuando terminó la novela, y después tendríamos la segunda temporada, ¿vale? Yo sé que todo esto es muy confuso. Si necesitáis que haga un vídeo más centrado en explicar cómo es esta saga, me lo decís y me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios y os haré este vídeo. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que esto es una historia paralela del pasado de nuestros personajes protagonistas, aunque bueno, en este caso es un personaje secundario, pero que tiene mucha importancia dentro de la historia general, ¿no? Dicho esto, he de decir que el precio de esta side story es tremendamente barato, por lo menos para lo que es un europeo. Yo sé que cada país pues tiene su cosa monetaria, obviamente, pero sí que es cierto que creo que no llega a 40 céntimos de euro lo que cuesta esto a través de Manta. Sí que he leído por todas partes que a través de la aplicación de Manta es donde sale más barato. La traducción me refiero, porque a pesar de que también se va a publicar en Webnovel, parece que en Webnovel es un poquito más caro. Sin embargo, también tengo que decir a los que sois usuarios de Webnovel, os recuerdo que hay como pequeñas cosas que podéis hacer a diario para conseguir créditos para que os saliese, entre comillas, gratis leer esto. Yo la verdad es que Webnovel no lo controlo, sé que esto es posible porque me lo han dicho varias personas, pero la verdad es que no os puedo ayudar en ese sentido porque yo la verdad es que lo he adquirido a través de Manta. Pero bueno, si alguien está interesado en eso, pues podéis daros una vuelta por Webnovel y ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego también, por supuesto, lo tenéis en Readly, que en Readly sale bastante más barato todavía, porque Readly obviamente no tienen que pagar la traducción en inglés, pero bueno, es muy económico esta side story, no cuesta nada comprarla, ¿no? Por lo menos, bueno, como os digo, también depende obviamente de la idiosincrasia de cada país y de cómo esté la situación económica, pero sí que es cierto que no es muy costoso, no es un libro que cueste 20, 30 dólares o nada que ver, o sea, cuesta unos céntimos, no cuesta más. Es una historia muy cortita,
Son 70 páginas, creo recordar, que ponía en formato manta, o sea, ya sabéis, a través del teléfono es donde se puede leer. Y, y la verdad es que no dura mucho. O sea, en una horita o así la gente se estaba quejando un poquito precisamente de eso, de que la historia es muy cortita. Sí que es cierto que todos necesitamos más Debajo del Roble. Espero que Suji King con esto se entere de que obviamente la gente necesita más, necesitamos más de Debajo del Roble. Esto nos ha sabido a poco. Pero bueno, es algo que se puede leer en un rato. Yo me lo leí esta noche, la verdad no lo podía evitar. O sea, en el momento en el que salió se me descargó y yo me lo leí. No creo que tardase más de una hora, a pesar de que estuve fehacientemente y tomando notas porque hay cosas que contar. Y de verdad es maravilloso. O sea, vamos a decir que el resumen de este vídeo es que me ha encantado esta historia, ¿no? Ahora vamos a empezar con el review propiamente dicho. ¿De qué va esta historia? Pues como os decía, es justo la parte en la que vemos a Riftan cómo se convierte en caballero. ¿Qué pasa? Que, como sabemos, es la historia desde la perspectiva de Ursulín Ricaido y nos cuentan precisamente de qué familia viene y más o menos cómo es la situación de Ricaido hasta este punto. Ricaido estaba literalmente entrenando con los caballeros que están básicamente, o sea, los caballeros reales, entre comillas. Básicamente no estaba entrenando para los caballeros Rendragon, aunque no quiero dar demasiados spoilers, ¿no? Voy a hacer un poquito de resumen sin spoilers. Caso es que Ricaido ya nos muestran que está entrenando por su lado, que tiene un hermano mayor, que se llama Volcan, y su padre es un conde que tiene bastante prestigio y bastante poder. El conde fue invitado por el líder de los caballeros Rendragon a asistir a la ceremonia de caballero de Riftan. Y básicamente este evento, dentro de lo que es el mundo de Debajo del Roble, es muy importante en el sentido de que, pese a que los caballeros Rendragon son conocidos por no tener demasiada gente noble, más bien eran gente con talento, caballeros con talento que realmente no necesitaban venir de ninguna casa especial ni nada. Y el hecho de que Riftan, que todo el mundo sabía, porque todo el mundo había escuchado por ahí que tenía muchísimo poder en el sentido de que era muy bueno en lo que hacía, era muy buen guerrero. Sabemos todos que Riftan era una sangre mixta, como llaman, porque pese a que era hijo de un caballero, recordemos que era el bastardo en realidad, porque todo lo que sabemos desde el punto de vista de Riftan, ¿no? Los que no conozcáis la historia del punto de vista de Riftan, os recomiendo que veáis el vídeo que tenemos resumen del punto de vista de Riftan en el canal, que os lo dejaré por ahí para que lo tengáis a mano. Y bueno, dentro de todo este contexto, pues se va a hacer esta tremenda fiesta y la gente tiene mucha expectación por ver quién es Riftan y también por básicamente estar ahí fisgoneando cómo es posible que alguien tan joven, porque Riftan en este punto tenía 17 años, como alguien tan joven lo van a nombrar caballero, además viniendo del origen humilde del que viene, ¿no? Y Ursulín no conoce a Riftan a este punto, está ahí porque está su padre, y mientras tiene su propio drama familiar, que es básicamente que su hermano quiere que el día de mañana Ursulín sea uno de sus súbditos, porque el hermano iba a heredar precisamente el condado, porque era el hermano mayor, ¿no? Y porque además, por lo que vemos a lo largo de esta historia, básicamente era el ojito derecho de su padre, ¿no? Bueno, el caso es que terminan encontrándose con Riftan y él, obviamente, y Riftan pues da bastante impresión. De hecho, es bastante interesante ver cómo Riftan actúa dentro de toda esta escena, porque aquí vemos un Riftan que no estamos acostumbrados a ver cuando está Maxi cerca. Se nos ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de las novelas principales que Maxi y Riftan son totalmente distintos, sobre todo Riftan cuando está con Maxi. Y que todo el mundo estaba alucinando con el trato que recibía Maxi de Riftan, teniendo en cuenta que Riftan era totalmente distinto con los demás, ¿no? Y aquí sí que se ve muy bien esa diferencia de carácter que tiene Riftan con todo el mundo, básicamente, cuando no está Maxi delante. Es un carácter, además, aquí estaba muy joven, es un carácter más seco, más altivo, bastante más seguro de sí mismo, en el sentido de que él está muy seguro de ser uno de los mejores caballeros,
o por lo menos uno de los mejores con la espada, no caballeros porque todavía no le habían hecho caballero, pero básicamente uno de los mejores con la espada, para que nos hagamos así como una idea, ¿no? Pero tenía muy poquitos modales, en el sentido de que Riftan no viene de una clase noble. En determinado momento le piden que vaya vestido de una manera y él va vestido de otra totalmente distinta porque se siente disfrazado como noble cuando él no tiene nada de noble. Y además una de las partes más importantes que vamos a ver aquí es cómo Riftan comenta que no se siente cómodo ni a gusto con tanta ceremonia, sobre todo por el hecho de que esto en teoría es para demostrar pues como el honor y tal, como recibir los honores que recibe un caballero cuando le nombran caballero, ¿no? Y él consideraba que no tenía sentido, era una ceremonia vacía y sin sentido porque todos los nobles que él había conocido eran de todo menos honorables, básicamente. No tenían honor y esto era un paripé y no lo entendía, y esto es una conversación que va a tener Riftan con su comandante y que va a escuchar Ursulin y que le va a dejar bastante tocado, ¿vale? Insisto, no quiero dar demasiados detalles, pero esto es un punto importante de la historia, que cuando lo leáis vais a ver exactamente cómo da esta conversación y por qué es tan importante para Rikaido. Pero vamos, el punto clave de esta historia, para no extenderme demasiado y no spoilearos absolutamente todo, que no quiero, no es mi intención, es ver cómo Ursulin pasa de tener esta idea de que quería estar con caballeros que no tenían nada que ver con los caballeros Rendragon, a cómo toma él la decisión, gracias en parte a Riftan, o bueno, gracias en gran medida a Riftan, y se termina yendo con los caballeros Rendragon, abandonando pues el estatus de noble que tenía, abandonando la casa de Rikaido, obviamente, aunque siempre va a ser obviamente un Rikaido, pero también yéndose totalmente fuera del paraguas, por así decirlo, de su padre y por ende de las artimañas que estaba haciendo su hermano por todas partes. Os contaría bastante más y os contaría también cómo sucede esto, pero prefiero que lo leáis y cuando lo hayáis leído todo, si queréis, hacemos un resumen completo con puntos y señales de qué es exactamente lo que pasa aquí y por qué es tan importante dentro de la historia también, porque esto da mucho más contexto al personaje de Riftan sobre todo y también al personaje de Ursulin, porque lo vamos a ver y ya lo sabéis a lo largo del resto de la historia, que es uno de los caballeros que más sigue a Riftan. Pese a que tuvo este encontronazo tan fuerte con Maxi, recordemos en la primera temporada, tercera temporada del webtoon, si no recuerdo mal, pero la primera temporada de las novelas, este momento en el que le falta el respeto a Maxi y Riftan literalmente le cae encima a Ursulin, esos momentos donde odiábamos todos a Ursulin en realidad, porque se portaba bastante mal con Maxi, pero también entendemos por qué luego Ursulin cambia totalmente y cómo cuando se da cuenta de que Maxi no quiere para nada mal a Riftan, sino todo lo contrario, y cuando se da cuenta realmente del carácter que tiene Maxi y que todo lo que está haciendo lo hace por Riftan, él que respeta a Riftan más que a nada, literal, él respeta a Riftan más que a nada por todo lo que pasa también aquí, entre otras muchas cosas que suponemos que pasó a lo largo de también su entrenamiento como caballero Rendragon y todo esto, pero ahí vemos realmente cuáles son las bases de este carácter que tiene Ursulin para con Maxi, con Riftan y también con Evaron, porque también vamos a ver aquí un pequeño encontronazo con Evaron, y a un Evaron también mucho más joven, y esta rivalidad que tienen, que bueno, ya sabemos que no es tal porque los caballeros Rendragon se quieren y se aman entre ellos básicamente, pero vosotros me entendéis, ¿no? Y si no, pues bueno, ya luego mencionaremos cuando hagamos el resumen del libro en concreto, ya veremos exactamente todos los puntos, ¿no? Pero, así como para cambiar un poquito de tema y hablar así más de los personajes importantes dentro de lo que es este pequeño hueco que tenemos aquí en la historia, que nos están llenando básicamente, porque siempre sabíamos que Riftan lo habían nombrado caballero, lo habíamos visto desde su punto de vista claramente, pero no habíamos visto exactamente cuál era el contexto real que estaban viviendo toda la gente alrededor, ¿no? Entonces, aquí los personajes principales van a ser, por supuesto, Ursulin, va a ser su hermano y el comandante de los caballeros Rendragon, aparte de Riftan, por supuesto, ¿no? Y todos los personajes, como siempre,
Suji Kim nos lo tiene muy bien puesto. Ya sabemos que Suji Kim no da puntadas sin hilo, están muy bien llevados. La historia, así sea muy corta, tiene muchísimos detalles muy importantes. Y es muy interesante ver, como os digo, a ese Riftan más joven actuando de la manera en la que actúa, mucho más tosco, con mucho honor, porque de hecho él defiende el honor de otros, y esto lo vais a ver cuando leáis este pequeño libro, y a su vez dando lecciones a gente noble de qué es la honorabilidad y cómo realmente un caballero debería actuar en determinadas circunstancias, a pesar de que obviamente le vemos bastante menos refinado que cuando estaba ya como comandante de los Caballeros Rendragon haciendo el trabajo que hacía posteriormente en el Ducado de Croissant, ¿no? Que eso luego ya vemos que sus modales para con los nobles cambian en el momento en el que se convierte obviamente en caballero por todas las cosas que suceden aquí, ¿no? Pero sí que es muy interesante ver a este personaje cómo era su pasado y cómo evolucionó tantísimo, porque muchas veces decimos que la primera temporada de las novelas es más la evolución de Maxi, pero en realidad, claro, cuando has leído el punto de vista de Riftan y luego ves estos pequeños cachitos que nos está dejando por ahí Suji Kim, te das cuenta de que en realidad él ya había evolucionado mucho. Lo que pasa es que todavía le faltaba, ¿no? Porque lo que le había faltado durante toda su vida era precisamente estar con mujeres y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, es que Riftan va de por libre, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que también es muy interesante de ver aquí es precisamente parte del carácter de Ursulín, que no conocemos tan bien porque a Ursulín le vemos relativamente poco durante la primera temporada. Sí que es cierto que en la segunda temporada tiene un poquito más de papel y le vemos actuar más con Maxi y le vemos enseñar a Maxi, le vemos hacer más cosas con Maxi y vemos un poquito más de cómo es él. Pero sí que es cierto que este contexto nos viene divino también para entender el porqué. Recordemos que cuando empezó Debajo del Roble, en el webtoon, se ve además sobre todo, Ursulín fue uno de los primeros que le dijo a Riftan que no se casara con Maxi por lo que iba a suceder después, y fue uno de los que más le protegió precisamente cuando estaba tomando esta decisión. Recordemos que Riftan les había dicho a los caballeros que no necesitaban ellos seguir sus pasos, que si querían simplemente, o sea, él se estaba casando con Maxi, pero que la misión de ir a por el Dragon Sector no tenían por qué acompañarle, y ahí fue Ursulín y bueno, y también nos imaginamos que Evanon y el resto de los caballeros que le dijeron ni de ninguna manera nosotros vamos a una y te vamos a seguir a lo que hagas lo que hagas, porque para eso eres el comandante y de los caballeros Rendragon. Y también nos muestran en este pequeño libro cómo ven el resto a los caballeros Rendragon y realmente este carácter que tienen estos caballeros de ser como más nómadas, no pasan mucho tiempo en un sitio, lo cual contrasta también con la vida más, vamos a decir, tranquila que estaba llevando Ursulín en el ducado, que sí, estaba entrenando y demás, pero es distinto ser acompañante o caballero real, que básicamente vas a estar protegiendo a un rey, que meterte dentro del problema e ir contra los monstruos, etcétera. Que estas son las cosas que hacían los caballeros Rendragon de manera habitual y que realmente, o sea, cuando llegan a Anatol, probablemente sea uno de los pocos lugares donde realmente se sienten como en casa, porque siempre suelen estar totalmente nómadas porque les mandan a un lado o al otro, o ellos van donde consideran que son necesarios, básicamente, ¿no? Entonces, todo esto también queda como más claro gracias a este pequeño libro. Y el final de esta historia pequeñita que tenemos aquí, la verdad es que deja con bastantes ganas de más. Y precisamente debido a todo lo que hace Riftan en este libro, que hace mucho, más de lo que parece, teniendo en cuenta que en teoría esto está todo enfocado en Ursulín, pero aquí vemos también en este libro las dotes que tiene Riftan para moverlo todo y cómo Riftan es capaz de hacer lo que tiene que hacer y lo que nadie quiere hacer de una manera muy directa, sin siquiera pensar en consecuencias que podrían pasar. Pero precisamente porque él hila las cosas tan bien y es tremendo estratega, se termina saliendo con la suya de una manera u de otra, siempre. Y eso es muy, muy interesante, la verdad, de leer. O sea, es una historia que, bueno, sí que es cierto que todos necesitábamos más de Debajo del Roble, lo sabemos, o sea, lo llevamos pidiendo tiempo. Y la verdad es que esto ha sido como echarle agua a una planta que está seca.
Estábamos todos necesitando como más contenido de esta historia y la verdad es que se hace poco, ¿eh? O sea, el libro se hace poquito. El capitulito este que tenemos, por llamarlo de alguna manera, o la pequeña historia que tenemos aquí se queda corta, pero te deja el corazón lleno, en el sentido de que por fin has podido ver algo nuevo de esta historia y además da como un poquito de esperanzas. Sí que es cierto que me habéis preguntado muchos porque en Manta están poniendo dentro de lo que son los libros de Debajo del Roble, cuando los tenéis ahí para adquirir y demás, pone The End al lado del nombre de la historia dentro de la aplicación. Y hay mucha gente que me está diciendo, pero es que Suji Kim no va a escribir nada más, esto se va a acabar. Bueno, la realidad es que todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que Suji Kim ha dicho que iba a escribir más historias cortas, pocas, porque ya sabéis todo lo que había pasado con las traducciones ilegales, no vamos a volver a recordar esto, pero sí que dijo, a pesar de todo esto que había sucedido y tal, que aunque tenía bastante más cosas pensadas, iba a hacer esta pequeña historia de Ursulín Ricaido y también nos iba a dar unas pequeñas historias adicionales de la vida de Riftan y Maxi en Anatol después de toda la movida que hubo, obviamente, con la segunda temporada, ¿no? Esto todavía no ha sucedido. Yo quiero creer que cada vez que vaya saliendo un tomo nuevo, sobre todo ahora que va a entrar en publicación en físico, en inglés, lo que son las novelas, yo me imagino que cada vez que salga uno de esos tomos tendremos una pequeña historia corta y me imagino que van las cosas por ahí. Quizá el día de mañana, cuando se termine la publicación en físico, nos den la sorpresa de que vamos a tener una tercera temporada, ojalá, pero en principio eso no está claro, no se ha dicho, no vamos a hacer, yo por lo menos prefiero no hacerme demasiadas ilusiones básicamente, porque luego nos llevamos un chasco, pero que sepáis que eso es lo que yo considero. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, lo último que tenemos es esta pequeña historia de Ursulín y no tenemos más, ni tenemos de momento ninguna información de nada más que vaya a salir pronto al respecto, no hay más, ¿vale? Aprovechando este vídeo, vamos a hablar también, porque me estáis preguntando muchos, que qué pasa con esta nueva traducción que hay como mucha confusión sobre el anuncio que dio Manta sobre que iban a quitar los libros antiguos de la biblioteca de compra de Amazon. Es decir, los 11 libros que, como os he dicho al principio, engloban todo lo que es Debajo del Roble en versión Kindle en Amazon, van a desaparecer de compra. La gente que se los compró lo va a tener por siempre, de por vida en Kindle, esos no se van a ir. Esos van a seguir ahí. Eso tenedlo en cuenta. No es que tú has comprado ese libro y va a desaparecer de tu biblioteca, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que están haciendo esta nueva edición con una nueva traducción que va a englobar más capítulos. En principio, si no he entendido mal, el primer tomo, que además va a salir en físico, va a tener lo que sería antiguamente, vamos a decir, o sea, los primeros libros, el libro número 1 y número 2 de la primera temporada van a salir juntos en un nuevo tomo, que ese es el que va a salir en físico. No sé si lo que es la nueva versión en Kindle va a salir de esta manera o no. La verdad es que no lo sabemos todavía, pero la cosa está en que lo de la nueva traducción ha generado como muchísima controversia. Y me habéis estado preguntando, ¿por qué están retraduciendo algo que ya está traducido? Os voy a explicar mi teoría, que creo que es la que es válida, ¿vale? Recordemos que Debajo del Roble ha sido publicada ilegalmente en físico en bastantes países, entre ellos países del sudeste asiático. En Malasia, en Indonesia, se podían adquirir copias en físico de Debajo del Roble porque lo que habían hecho era literalmente imprimir su libro de Kindle y lo habían encuadernado y lo habían vendido por ahí. Y la gente pensaba que eso era oficial. Originalmente, hasta que Suji Kim empezó a quejarse, la gente pensaba que esos libros que estaban comprando, que mucha gente los compró de fuera, pero que los compraba por internet a estos países, pensaban que eso era lo oficial y no era lo oficial. Yo creo que la manera que han tenido de decir vamos a cortar del todo con las traducciones ilegales o literalmente con las ediciones ilegales que hay por ahí ha sido coger un nuevo equipo de traducción, retraducir los libros y sacarlos ahora en físico con una edición totalmente distinta y con una portada también diferente.
Esto obviamente hace que si tú tienes el libro antiguo en físico y no corresponde la traducción con lo que realmente va a salir oficial, pues tú te vas a dar cuenta de que lo que tú tienes no es oficial. Me habéis preguntado muchos, ¿pero va a cambiar tanto la traducción? ¿Qué es lo que pasa? No, no va a cambiar tanto la traducción. Yo creo que va a cambiar más bien tirando a poco. Pero obviamente cuando hay un traductor nuevo hay maneras diferentes de traducir las cosas, hay palabras que a lo mejor utiliza un traductor que no utiliza el otro y en general se nota. Hay traducciones de un montón de libros de la literatura, por ejemplo, clásica. Yo que sé, William Shakespeare lo han traducido 80 millones de personas ya en miles de idiomas. Y tú miras dos traducciones y aunque la historia es la misma, no lo están diciendo con las mismas palabras. Por eso siempre es mejor ir al original. Si sabes hablar coreano, vete a leer la historia en coreano. Esto siempre es así. ¿Por qué? Porque vas a tener, obviamente, la base y lo vas a entender mejor. Sí, igual que yo que sé, leerte el Quijote en español y leértelo en inglés no tiene nada que ver, básicamente. O sea, no tiene nada que ver. Te puedes enterar de la historia, pero obviamente son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pues con esto va a pasar exactamente igual. Vamos a tener un traductor distinto, que me imagino que será igual de bueno que el anterior, porque la verdad es que las novelas estaban tremendamente traducidas, o sea, estaban muy bien traducidas, y me imagino que esta nueva traducción será también la que sea modelo o base para las siguientes traducciones que va a haber en otros idiomas. Que también está habiendo como muchas preguntas después de que haya salido esta pequeña historia de si se va a traducir en español. Suji Kim sí nos dijo que se iba a traducir en español, pero que esto iba a tomar su tiempo porque es difícil traducir. O sea, traducir un libro no es meterlo en ChatGPT y que te salga la traducción. No, porque eso en el futuro probablemente sea así. O sea, estoy segura de que el trabajo de traducción como lo conocemos hoy en día va a desaparecer, esto es un hecho, pero todavía la tecnología no está lo suficientemente avanzada como para que una traducción de máquina sea mejor o igual que una traducción hecha por un traductor que conoce ambas lenguas. Entonces, toma su tiempo. Esto lo van a hacer, además Suji Kim ya sabemos cómo es de puntillosa, lo van a hacer con muchísimo mimo y se van a cerciorar de que las traducciones estén bien. ¿Sabemos la fecha de salida del libro en español? No, no la sabemos. No la sabemos, sabemos que vendrá en algún momento. Yo cuando venga os lo anunciaré por todas partes para que nos enteremos todos, pero no sabemos todavía la puesta en venta de esta historia en español. Sí que si queréis leer algo en español de Debajo del Roble, ya sabéis que a través de la aplicación de Manta podéis ver el webtoon en español. Eso sí, lo tenéis. Pero lo que son las novelas todavía no ha habido una fecha real de anuncio de que se vayan a publicar ya en español, ni en físico, ni en ninguna otra manera, ¿vale? O sea, esto yo ya os lo digo, que no lo sabemos todavía. En cuanto lo den, que a lo mejor de repente ahora se ponen a dar la noticia, nunca lo sabremos. Pero si dan la noticia, yo de verdad os lo voy a informar en cuanto la den, porque esto es algo que sé que estamos esperando muchos. Yo igual, aunque lo estoy leyendo todo en inglés, igual el día de mañana voy a querer tener mi copia en físico en español, porque quiero también leérmela en español. O sea, yo me la quiero leer en todos los idiomas que sepa y que pueda, porque es Debajo del Roble. Pero vamos, que de momento está solamente disponible en inglés. Y creo que con esto no me dejo nada. Como veis, estamos en un sitio distinto. Ya veis que no estoy en mi casa habitual. Siento si se oye un poquito de eco. Es que esta sala es muy grande, ¿vale? No tiene nada que ver con mi casa habitual. Pero bueno, os quería dejar grabados este vídeo y ya publicarlo según lo termine ahora mismito, para que lo tengáis, sobre todo para aquellos que estabais indecisos en si comprarlo o no. Ya os digo, es un tremendo sí. Esto es maravilloso, o sea, es una historia cortita que la leéis en un ratito, en una tarde. Y si queréis, dejadme en comentarios si queréis que hagamos un resumen exhaustivo de esta pequeña historia, porque entonces me saco las notas y hacemos un resumen con todo lleno de spoilers, ¿vale? Esto he tratado de que sea con los menos spoilers posibles. O sea, os he contado cosas que ya sabíamos, básicamente, porque ya se cuentan y se narra más o menos la historia en los libros originales, pero bueno, los detalles de qué es lo que pasa con Ursulín y el hermano me los he comido, y qué es lo que pasa con Ursulín y toda la casta me los he comido. Me he comido también todo lo que pasa entre Riftan y Ursulín, que pasan muchas cosas. Pero bueno, espero que aún así pues hayáis entendido exactamente cómo va, vamos, o sea, para que tengáis como una especie de imagen de cómo es esta pequeña historia. Y dejadme también en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha parecido corta, larga, no sé. Decidme lo que opináis, tengo ganas de saberlo. Y nada, chicos, con esto espero que estéis muy bien, que estéis pasando una semana maravillosa. Yo, como veis, estoy aquí
con un calor horroroso, pero en el pueblo, disfrutando de unos días, aunque volveremos prontito ya a casa, no nos queda nada aquí en realidad. Así que nada, los próximos vídeos que vais a ver, no sé si los terminaré de grabar aquí o los grabaré ya en Madrid. Y nada, ya os iré contando novedades según nos vayamos enterando. Que paséis unos excelentes días, los que estáis trabajando, que se os sea muy leve, los que estáis de vacaciones, disfrutarlo, los que estáis en invierno también disfrutarlo, y los que estáis en verano, por favor, bebed agua, que es que hace mucha falta. Que los 40 grados no se pasan sin agua. Y nos vemos en el siguiente vídeo, si os quiere.